Muchas gracias, doctor. Bueno, hoy tendremos la oportunidad de poderles presentar este trabajo de colaboración interinstitucional que se llevó a cabo entre el Instituto Nacional de Psiquiatría y precisamente aquí el Centro Nacional para la Atención para la Prevención y Control del VIH-Sida de nuestro país. Y bueno, antes de otra cosa, pues tengo el honor de presentar primeramente a la autoridad correspondiente que nos acompaña de Censida. El titular actual es el maestro Agustín López. En este momento él no va a poder asistir con nosotros precisamente por motivos de agenda, pero en su representación está la maestra Marisol Ponce Ramos. Sí, aquí la tenemos, por favor, si me gusta pararse, por favor, y para que la conozcan. Un aplauso, por favor. Gracias. Y bueno, pues también tenemos la presencia de uno de los coautores de la guía de este proyecto de investigación, además de pues un gran profesor y un líder en el tema del VIH en nuestro país, un gran conocedor del tema, investigador, académico, el doctor Carlos Magis Rodríguez. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues nada más y nada menos que tendremos el honor también de tener un comentario en esta mañana acerca de este trabajo, donde también es colaboradora y autora de la guía, pues nuestra maestra y mentora, en mi caso, la doctora María Elena Medina Mora. Bueno, pues daré seguimiento a la presentación. Como mencioné, pues esta obra fue financiada precisamente tanto por el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida, tanto como contó con un financiamiento indirecto, de alguna forma, y parcial, particularmente para el trabajo de campo, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Las instituciones, bueno, la colaboración científica, ya lo dije, entre el Instituto Nacional de Psiquiatría y el Censida, y otras instituciones que se unieron a esta colaboración. Perdón, que me está dando un poco la boca seca. Ya, gracias. Bueno, también tuvimos la participación del Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México, el Instituto Mexiquense contra las Adicciones, el Consejo Estatal contra las Adicciones del Estado de Puebla y el Consejo Estatal contra las Adicciones del Estado de Hidalgo. Se dan cuenta, una de las funciones particulares de la Unidad de Ensayos Clínicos en Adicción y Salud Mental, a la que tengo oportunidad de coordinar y eventualmente tuve la oportunidad de fundar junto con la doctora María Elena Medina Mora, pues la visión en ese momento del 2010 fue precisamente colaborar de forma interinstitucional en un formato de redes, de nodos de colaboración científica. Y eso es lo que hasta hoy ha regido los proyectos que se han llevado a cabo dentro de la unidad de investigación. Entonces nosotros integramos a varias instituciones para que el producto final sea un producto de mucha fortaleza y de conocimiento científico para las instituciones. Bueno, pues los investigadores que participamos, evidentemente, pues un servidor, el doctor Carlos Magis, la doctora María Elena, y en su momento también la doctora Patricia Estela Uribe Zúñiga, que en su momento fue la titular también del Censida durante el periodo de este proyecto. Hubo grupos de trabajo muy fuertes que trabajaron por estos 2 años, prácticamente 3 años, hasta la publicación de la guía. Y bueno, pues tenemos al ahora doctor, en su momento era maestro, Luis Villalobos Gallegos, la maestra Diana Garcidueñas, etcétera. Muchos colaboradores, tanto dentro de la unidad de ensayos clínicos como un grupo también de trabajo que se integró precisamente para darle esta validez, esta consolidación sobre el tema de Censida. Bueno, como antecedentes, pues ya sabemos que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el mundo se reportan diariamente 1 millón aproximadamente de casos por infección de transmisión sexual, siendo pues la sífilis, la gonorrea, la clamidia, varios tipos de hepatitis B, C,
y bueno, pues evidentemente el virus de insuficiencia humana, dentro de los más prevalentes en todo el mundo, ¿no? Pero podríamos, si lo vamos por cifras así como muy grandes, de acuerdo con estimaciones recientes, tenemos que hay aproximadamente en todo el mundo 34 millones de personas que viven con VIH, 240 millones con hepatitis B, 71 millones con hepatitis C y 12 millones con sífilis, aproximadamente. De hecho, últimamente las cifras epidemiológicas han recabado que casi cada año hay 1 millón nuevo de sífilis en el mundo. Entonces, es un tema que está recobrando particularmente el interés, ¿no?, sobre la salud pública. Algunos otros datos epidemiológicos, particularmente en México. En México, si bien es un problema, como en todo el mundo, es un problema epidémico, el tema del VIH podríamos decir que está un tanto controlado. Tenemos aproximadamente 200,000 casos, lo que representa aproximadamente el 0.24 de la población general, no es muchísimo, y sabemos particularmente dónde está focalizado. Se estima que la prevalencia en nuestro país de hepatitis B se encuentra entre el 0.16 y el 0.33 del total de la población, y del sífilis se encuentra una prevalencia por ahí aproximadamente del 1.53%. En el tema de la hepatitis C también la prevalencia no es muchísima, pero en el caso de los consumidores de drogas por vía intravenosa, pues la prevalencia, ahorita las van a ver, van por arriba del 90%. Entonces, es un particular grupo de personas que nos generan particularmente atención y necesidad de atención al mismo tiempo. Entonces, en general podríamos segmentar que tenemos poblaciones vulnerables y poblaciones clave, donde los adolescentes, huérfanos, niños de la calle o en situación de calle, personas con discapacidad, migrantes y trabajadores móviles, mujeres y población indígena entra dentro de la categoría de poblaciones vulnerables, y dentro de la categoría de poblaciones clave, ¿no?, que lo tienen muy identificadas por la OMS, sería hombres que tienen sexo con hombres, personas privadas de la libertad y en entornos de reclusión, trabajadores sexuales, ¿no?, o profesionales del sexo, personas transgénero y personas que consumen drogas de abuso. Particularmente de las drogas de abuso, pues encontraríamos a las personas que consumen drogas por vía endovenosa, ¿no?, o por medio de inyección. Particularmente nosotros en este estudio nos dimos cuenta que, y bueno, tampoco no es nada nuevo entender que las personas que consumen droga las podemos ver como un eje transversal, que prácticamente atraviesa tanto a poblaciones vulnerables como poblaciones clave. O sea, no importa si eres chico en situación de calle, si eres huérfano, si eres persona con discapacidad, si eres migrante o trabajador móvil, si eres indígena, etcétera, puedes tener en determinado momento una interacción con el consumo de drogas. Y dentro de las poblaciones clave, bueno, pues no importa si son hombres que tienen sexo con hombres, si son mujeres trans, si son personas en situación de reclusión o en entornos controlados, o personas que trabajan en actividad sexual, ¿no? Pues también el fenómeno de sustancias es un eje transversal. O sea, todo el tiempo se va apareciendo. O sea, no importa qué características tú llegues a tener, ese tema va a aparecer. Particularmente se ha identificado que es más en personas que consumen drogas inyectables. El consumo de sustancias de abuso en personas que viven con VIH se asocia en general, como pueden ver, aquí tenemos muy claro, a conductas sexual de riesgo, bueno, o conductas de riesgo para la salud en términos generales. La sexual de riesgo sería una de ellas, el intercambio, ¿no?, de jeringas evidentemente es otro, la inmunosupresión, la pobre adherencia al tratamiento antirretroviral. Son muchos millones que se pagan por tener este acceso universal al tratamiento de antirretrovirales, y de repente son algunos obstáculos que tienen que ver particularmente con las personas, no tanto de la disponibilidad, ese es otro tema, sino con la conducta de las personas en sí mismo. Entonces, el consumo de sustancias se ha demostrado que es uno de los factores que sacan a las personas del tratamiento en determinado momento. El incremento, evidentemente, pues, al haber pobre adherencia al tratamiento antirretroviral, pues incrementa la carga no solamente de enfermedad, sino del costo
del desgaste familiar, evidentemente. Y bueno, pues los costos de la atención médica se incrementan pues ante la recaída, ¿no? Y ante todo este fenómeno que se da tanto biológico, inmunológico y conductual de las personas. Entonces, las conductas de riesgo en consumidores de sustancias, pues bueno, se sabe que existe un vínculo entre el consumo de sustancias y el comportamiento sexual de riesgo y en general pues las infecciones de transmisión sexual. Entonces tenemos, por ejemplo, el consumo de psicoestimulantes como cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, catinonas sintéticas o ahora sales de baño también se le puede decir, aumenta la probabilidad de tener relaciones sexuales con múltiples parejas y de no usar condón. Entonces, si quisiéramos saber indicadores particulares de conducta sexual de riesgo, son gran número de parejas sexuales, y por favor no piensen que soy anticuado ni mucho menos, pero la evidencia científica lo demuestra. Ante un mayor número de parejas sexuales, pues aumenta la probabilidad de contraer algún tipo de infección de transmisión sexual, y el riesgo se ve incrementado más aún si no se ocupa condón. Entonces, de alguna forma, pues aquí les pongo chemsex, ¿no? Entre un signo de interrogación. Es un tema que está muy de moda, es una conducta que está muy de moda. Hay aplicaciones incluso para los teléfonos, para donde la gente está buscando con quién tener relaciones sexuales químicas. Entonces, es un tema que de alguna manera está permeando muy fuerte, en particular en hombres que tienen sexo con hombres, en la comunidad gay, ¿no? Pero no es particular, también puede ser en la población heterosexual. Entonces, también sabemos que la prevalencia de los virus transmitidos por sangre es más elevada entre personas que se inyectan drogas en comparación con los que no se las inyectan. Eso es evidente. Ahora, si habláramos entre hepatitis C y VIH, pues también se sabe que el virus del VIH es un virus muy, muy frágil, que es expuesto a temperatura, a medio ambiente, etcétera, sobre ciertas condiciones se muere. En cambio, el de la hepatitis C es muy resistente. Entonces, la probabilidad de contagio es por arriba, insisto, del 90%, lo que hace que tengamos entre consumidores de drogas inyectables una prevalencia brutalmente mayor. Datos de los más nuevos seguramente nos podría compartir aquí la doctora Clara Fleis de su última investigación, donde precisamente logró recabar estos datos tan importantes en la frontera norte del país. Y por último, tenemos los trastornos que por consumo de sustancias aumentan la probabilidad de intercambio de sexo por drogas. Entonces, en general, no me quiero detener mucho, porque hay muchas cosas más que decir en el día de hoy, pero pues estos datos los pueden encontrar en varias publicaciones que fuimos haciendo a lo largo de los 3 años, como estas que ven aquí. Tenemos documentado esta serie de avances y de conocimiento que fuimos teniendo. Y precisamente focalizándonos en este eje transversal de las personas que consumen drogas, hago un breve paréntesis nada más para que reflexionemos sobre la cobertura de tratamiento que tenemos para el tema de las adicciones en México. Entonces, en general, este Task Force lo dividimos entre centros públicos, ¿no? y tal vez servicios privados. Entonces, para el CONADIC, en su momento CENADIC, se desarrollaron 335 centros o UNEMESCAPAS, Unidad Médica Especializada para la Atención Primaria de las Adicciones, y en centros de integración juvenil, por aquí está un representante de centros de integración juvenil, no sé si mis datos estén particularmente actualizados, pero por ahí estaríamos, más de 100 centros ambulatorios y más de 10 centros de hospitalización, donde particularmente entiendo que hay 2 o probablemente 3 ya especializados en la atención de pacientes consumidores de opiáceos y con tratamiento por metadona. Y otros servicios de atención pública en distintos estados. Hay estados que sí tienen al menos un centro residencial, pero en la gran mayoría de ellos, de los estados de la República Mexicana, no cuentan con esa cobertura. Entonces, los servicios privados, por demás, lo hemos encontrado y es de conocimiento general que los servicios privados son muy caros para la mayor parte de la población afectada. Y tendríamos precisamente el nacimiento, por año de los 50, de los grupos de ayuda mutua, sobre todo tradicionales, con esta liberación de AA, ¿no? En Narcóticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos, otros grupos tradicionales como Sección México, etcétera.
Y después esta derivación, que en algún momento ya hay varias publicaciones que hablan de esa derivación de los centros residenciales de ayuda mutua para la atención de las adicciones o centros residenciales para las adicciones. Mucho se sabe de ellos, mucho han avanzado también los centros. Veo aquí que hay representantes de esos centros que ahora pues han evolucionado, ahora son centros que se apegan a la norma oficial mexicana, ¿no? 028, muy bien, pero en su momento pues tienen toda una historia y muchas publicaciones que hablan precisamente del manejo interno de los centros. Pero, ¿qué perfil más o menos encontramos? En el 2011 se desarrolló un documento con CICADO EA y el gobierno mexicano. Se desarrolló una encuesta, es un diagnóstico del tratamiento en varios estados de la República Mexicana, si no es que en todos, y precisamente hice un perfil más o menos de lo que estaba pasando en los centros. Y esta gráfica que encuentran aquí, vemos que el 91% de las personas internadas pues son hombres, el 35% son jóvenes de ambos sexos entre el 18 y 29 años, el 81% tienen estudios menores al bachillerato, el 32% reportaron la situación laboral de autoempleo, el 29% reportaron situación laboral de desempleo, el 12% son personas en situación de calle. Entonces tenemos que esa parte de la función laboral o escolar está disminuida, ¿no? Y afectada. 2% reportaron vivir con VIH, o sea, de los residentes de estos centros reportaron vivir con VIH, el 2%. El 25% han consumido drogas inyectables, interesante. Y más interesante aún este dato de aquí, que el 54% de las personas que se inyectan drogas reportaron haber compartido jeringas a pesar de saber los riesgos contra la salud. O sea, ¿qué quiere decir? Que ahí tal vez los programas de intercambio de jeringas serían muy efectivos porque la gente tiene la necesidad de hacerlo a pesar de que sabe el riesgo. Y otros datos que hemos encontrado en investigaciones aquí en el instituto es que los 75% de los pacientes han presentado algún tipo o algún otro trastorno psiquiátrico, no solamente el trastorno adictivo, y bueno, prácticamente comórbido el trastorno por consumo de sustancias a lo largo de la vida, y que aproximadamente el 65%, tal vez un poco más, de los pacientes presentan algún tipo de trastorno psiquiátrico comórbido en los últimos 30 días al momento de la evaluación. O sea, quiere decir que el 65% de las personas están recibiendo un tratamiento centrado solo en la adicción cuando tienen comorbilidad psiquiátrica y necesitan muy probablemente atención farmacológica. Entonces, esto lo supimos porque, bueno, el grupo ya tiene un rato consolidado y hemos ido buscando información en muchas investigaciones. Nos dio este reporte muy interesante, donde encontramos precisamente los datos, si lo quisiéramos ver por trastornos, pues de depresión, el trastorno depresivo persistente, la distimia hoy, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno bipolar, cualquier trastorno psicótico, muy grave esto. O sea, quiere decir que el 12% de 600 sujetos estaban psicóticos sin recibir tratamiento en muchos de los casos. 14.6, trastorno por déficit de atención. Por favor, pongan atención a ese, porque en las últimas investigaciones que hemos hecho, ese porcentaje ha incrementado. Estamos viendo por qué, estamos analizando por qué tenemos un incremento cuando ocupamos el mismo instrumento prácticamente casi en los mismos lugares. Y el 43.8% trastorno antisocial de la personalidad. Un dato también muy alto. Bueno, los espacios en general tienen limitaciones estructurales, espacios físicos inadecuados, escaso equipamiento, carencia de personal calificado. Se han reportado, no estoy diciendo que todos, ¿no?, pero se han reportado irregularidades sanitarias y malas prácticas en la atención, y también históricamente, no en todos los centros, se ha presentado violación a los derechos humanos. Entonces, bueno, pues algunas de las publicaciones que también hemos ido generando a lo largo del tiempo, precisamente para conocer esto. Entonces, si quisiéramos hacer un mapa conceptual, los quiero llevar así. Tenemos el problema del VIH y las otras ITS, el problema del VIH y las otras ITS en consumidores de sustancias, sean inyectables o no, y el tema de la respuesta a tratamiento, particularmente en centros para atención de las adicciones con este formato de la ayuda mutua. Entonces, si hiciéramos un poco el seguimiento mental, ese sería hasta ahorita como los he ido llevando. Estos son algunos estudios
publicados previamente al estudio que estamos esperando de la doctora Clara Freis, porque estamos muy esperando ese resultado, porque son viejitos, ya estos resultados son viejitos, y fueron en distintos escenarios, pero más o menos pues se está reportando esto, ¿no? Tenemos que el 2% se han presentado reactivos a VHC, hablamos de la población general mexicana, y hablamos el 0.2% reactivos para VIH en la población general mexicana. Y si viéramos en centros consumidores de alcohol y drogas, bueno, pues encontramos aquí, precisamente, 96% de los estados reactivos para hepatitis C y de entre 2.8 y 4 reactivos a VIH. Entonces, el tema del hepatitis C parece ser que va a ser la voltereta o lo próximo que tenemos que estudiar, porque aparentemente el VIH pues, lo tenemos más controlado. Entonces, en el mundo hay una serie de estrategias que se siguen, particularmente la OMS ha planteado un paquete de 9 estrategias que están dedicadas a la reducción del daño. Entonces, pues el intercambio de jeringa, la terapia sustitutiva para opiáceos o para dependencia de opiáceos, el HIV Testing and Counseling, que sería la estrategia de la guía que estamos por presentarles ahorita, el tratamiento evidentemente con antirretrovirales para el VIH, el otorgamiento de condones en lugares clave, ¿no? Las intervenciones conductuales, ¿no? El manejo, la prevención y el manejo de la hepatitis, la tuberculosis y las condiciones de salud mental, las conductas sexuales o intervenciones sobre la conducta sexual y reproductiva, y la provisión de naloxona y entrenamiento para sobredosis en pacientes que se inyectan drogas dentro de la comunidad. Y uno que no está todavía dentro del paquete de la OMS, pero pues está ahorita trabajándose mucho, particularmente en la Unión Europea, y en México hemos querido hacer, hay organizaciones de la sociedad civil que han querido introducir este concepto innovador, bueno, innovador para América tal vez, no tanto para Europa, que ya hay casos muy marcados de éxito, que serían las salas de consumo seguro o Drug Consumption Rooms, ¿no? O consumo asistido. Entonces, bueno, el proyecto se llevó a cabo, para llevar esta guía, se llevó a cabo en dos secciones. Una fue esta parte, donde levantamos el campo, y estos son los artículos donde podrían ustedes conocer más acerca de cómo hicimos el proceso de la investigación. Ya salió, está por salir, por eso todavía no les pongo el journal, pero estamos por recibir dictamen. Más o menos este es el flujograma del estudio. Contactamos a más de 1000 sujetos, al final logramos aplicar 657 pruebas, particularmente todos son en centros residenciales, pero tenemos una submuestra que no traigo ahorita para presentar, que sí son centros ambulatorios en colaboración con centros de integración juvenil. Entonces, si recordamos un poco el título, es la prevalencia del VIH y otras ITS en una población de consumidores de drogas no inyectables. Porque las de drogas inyectables, pues ya sabemos que es otro escenario para que decir, oye, qué poquitos te salieron. Bueno, es que lo que queríamos saber es cómo estaba el contexto aquí en la zona centro. Entonces, el estudio fue multicéntrico, se integraron 31 centros de atención residencial, insisto, con la muestra es otra muestra, la que se hizo para los ambulatorios, y también participaron como una N de casi 20 centros. Estos fueron los estados de la República Mexicana que participaron. Y bueno, pues en general los participantes fueron predominantemente hombres, con casi 94%, después de mujeres. Entre 18 y 30 años tenemos casi más del 50% de la población. La educación secundaria prácticamente era el 50% de la población estudiada. Los que nunca se han casado y pero regulares, pues evidentemente son jóvenes en general. Si viéramos más o menos el uso de sustancias o el consumo de sustancias en los participantes, veríamos que, por ejemplo, estas medidas, así las tenemos porque prácticamente es una herencia de cómo se llevan los indicadores en el Instituto de Drogas de los Estados Unidos. Entonces, porque el tema, de repente, de cuantifícame cuántas piezas de esto te has tomado, en esta población ya luego se vuelve una búsqueda complicada, ¿no? Hacer una
una línea base retrospectiva se vuelve un poco difícil porque pues, ya luego no se acuerdan prácticamente de lo que han consumido ni las cantidades, o sea, no es igual. Si ¿cuántas copas estándar? Bueno, yo es que mi copa estándar es de este tamaño, ¿no? Ah, no, es que es 1 onza, no, pero la mía es de ese tamaño. Entonces, pues se vuelve difícil, ¿no? Preguntarles cuántas copas. Entonces, si dan cuenta, las sustancias más consumidas, pues evidentemente es el alcohol, la cocaína y la marihuana, y estamos hablando de, bueno, evidentemente, pues los inhalables sería la siguiente, y pues estamos hablando de los estados, de unos de los estados del centro, ¿no? Tal vez esta situación, o no, tal vez cambiaría esta situación si habláramos de la frontera norte. Evidentemente, habría un incremento importante de heroína, opio, metadona y probablemente metanfetaminas, ¿no? Que es lo que más se consume en la frontera norte. Si habláramos de los trastornos mentales, pues el trastorno depresivo mayor es uno muy predominante en un 20%, pero miren nada más aquí, por ejemplo, el antisocial de la personalidad, el déficit de atención, ¿se acuerdan que les dije 14%? Bueno, 15%, aquí ya estamos hablando en 42%, pero este es el tercer estudio de los últimos estudios que hemos hecho que se nos repite esta cifra. Entonces, por ahí del 40%, entonces, o el otro estuvo medio sesgado, o esto es un poco diferente, ¿no? A lo que habíamos encontrado en el pasado. Luego, para cualquier trastorno mental, pues el 66%, estamos en el promedio de las cosas que hemos encontrado. En el primer estudio publicado de los últimos 30 días, que es la medida epidemiológica, reportamos un 62.5, ahorita estamos en un 66.5 aproximadamente. Bueno, pues en términos generales, pues ahí pueden ver la distribución de los distintos trastornos que tenemos. Mira, post-traumatic stress disorder, pues son 45 casos, tampoco no son tantos, son muy disminuidos, los que les puse en rojo son los más prevalentes. Porque si preguntaran qué instrumentos ocupamos, ahí ocupamos medidas clínicas, a diferencia de otros tipos de estudios transversales. Lo que distingue a la unidad es que aplicamos herramientas clínicas. Hemos aplicado, particularmente aquí, aplicamos el Mini Plus, ¿no? Del doctor David Sheehan, que es una escala pues, totalmente clínica y que se ocupa en escenarios clínicos en virtud del escenario también a los que nosotros vamos. Tiene sus complicaciones de implementación, en otro momento las platicaré, pero da una mejor aproximación. Entonces, aquí tendríamos lo que habláramos de conducta sexual de riesgo en los últimos 30 días, aquí hablaríamos de la pareja primaria, de la pareja no primaria, y si dan cuenta, pues estos son los números de relaciones sexuales no protegidas, ¿no? De forma vaginal, ¿no? Y esto es cuando el sujeto está intoxicado, ¿no? Con la pareja, ¿no? Pero en la pareja no primaria, ¿no? Entonces, pues aquí parece ser que de repente baja, ¿no? El tipo de práctica en esta población. Y aquí hablamos del uso de condón, ¿no? Y pues el uso de condón, por ejemplo, como está ahí con la pareja primaria, y aquí lo teníamos con la pareja no primaria, ¿no? Entonces, pues estas son las respuestas en cuanto a la percepción de los sujetos de si estar de acuerdo o no de acuerdo. Se dan cuenta, pues aquí ellos están de acuerdo, pero aquí hay un porcentaje que no está de acuerdo de ocupar todavía el condón, a pesar de tener otras parejas con la pareja primaria, ¿no? Y el uso de condón con la pareja no primaria, pues parece ser que esta percepción del consumo, del uso del condón, aún en esta población, al menos esta respuesta que dan tal vez con efecto de deshabilidad social, pues ha ido incrementando, ¿no? De la conducta protectiva o protectora, ¿no? Hacia uno mismo. El número de casos reactivos es relativamente poco debido a la epidemia que se concentra mayormente en las personas que se inyectan drogas. Entonces, si dan cuenta, pues solo fueron 24 casos que encontramos de reactivos a través de estrategias de pruebas rápidas. Pues el 8.3% de la muestra han usado drogas alguna vez en la vida, el 1.5% en el último año y el 1% en el último mes, con una media de 13
de 13 días, ¿no? De consumo, y solamente el 1% ha compartido jeringas. Entonces, pues los datos han ido, al menos en esta población del centro, es diferente, insisto, a la población que vamos a encontrar en la frontera norte. Entonces, de los 24 casos reactivos, el estudio tenía un diseño de seguimiento para saber si se hacían las pruebas. Antiguamente se usaba decir, comúnmente usamos la palabra confirmatorio, pero técnicamente sería suplementaria. ¿Por qué? Porque ya la calibración que tiene una prueba, la confiabilidad que tiene una prueba rápida, pues prácticamente por arriba del 95, casi 99% de certeza que salió bien el reactivo. Entonces lo que se hace es que se ocupa, para tener el 100%, ocupas otra prueba rápida de otra marca, ¿no? Para poder confirmar que realmente el sujeto tiene el diagnóstico, con prácticamente un 100% de certeza. Entonces, lo que encontramos en este seguimiento de estos 24 casos que salieron es que, puede ser que fueron pocos, pero lo que encontramos en general es que el seguimiento telefónico no es una de las mejores estrategias para poder seguir a los pacientes, ¿no? Particularmente en este tipo de población, hay un descenso muy grande. Entonces, bueno, en general, pues, nos dimos cuenta que el procedimiento que nosotros desarrollamos es un procedimiento que lo trasladamos a la guía también cabe decir aquí que trabajamos con el personal de los consejos estatales. No solamente fue un personal del instituto que se contrató en el instituto y que se entrenó en el instituto, sino se trabajó también con personal de los consejos estatales. La idea que tuvimos los investigadores fue ocupar la capacidad instalada que ya existe dentro de las distintas organizaciones que se dedican al tema de adicciones para poder hacer precisamente los procedimientos. Y pudimos demostrar que no necesitamos un infectólogo con subespecialidad para hacer una prueba rápida. Realmente la comunidad la puede hacer muy sencillo, llevar el procedimiento. Hay que entrenarse, certificarse, pero es muy sencillo. Y en nuestro caso fueron psicólogos legos los que lo aplicaron, ni siquiera enfermeras. Entonces, está demostrado que pueden hacer rapid testing and counseling, es decir, invitar a la prueba, tomar la muestra y orientar al paciente o a la persona según el resultado reactivo o no reactivo. Entonces, eso lo consideramos un modelo que se llama OPAR, es un modelo de orientación psicológica para pruebas rápidas. El acrónimo nos quedó medio raro. Pero el objetivo es ese, o sea, es generar un instrumento que pueda ser trasladable a este task force que ya tenemos de los 335 capas, UNEMES capas, y bueno, si Centros de Integración Juvenil estuviera interesado, pues también es un modelo que fácilmente se puede trasladar tanto a sus unidades residenciales como a sus unidades ambulatorias sin ningún problema. Entonces, bueno, pues eso a quien está dirigido, evidentemente. Y bueno, la guía tuvo un método, ¿no?, de integración del equipo de trabajo, revisión de la literatura científica, se hizo el estudio de factibilidad, con laboratorios cognitivos, entrenamiento del equipo de campo, pruebas de campo y consideraciones éticas. Entonces, por eso son dos momentos que en determinado momento se traslaparon por el tema del campo, porque piloteamos esto, insisto, en más de 600 participantes en unidades reales de tratamiento, y al final integramos la guía. Entonces, pues bueno, la búsqueda, la verdad es que no íbamos a rehacer una cosa que ya está perfectamente bien hecha. O sea, hay mucha evidencia a lo largo de la historia del tema del VIH y el tema de las pruebas rápidas que demuestra que estos principios, ¿no?, y donde ya hay incluso guías que tienen todo un mecanismo de evaluación de la evidencia, donde te dicen que estos son los componentes que tú tienes que seguir para precisamente tener un paquete de rapid testing and counseling, o de orientación, detección y referencia, ¿no?, con pruebas rápidas, con base en evidencia científica, ¿no? Entonces, lo que hicimos más bien es hacer una revisión de guías. Entonces, metimos todos los componentes que eran y los introdujimos en una forma muy sencilla de poder dárselo precisamente a los profesionales de la salud que se van a dedicar a esto. Entonces, otra de las virtudes que tiene la guía es que es
estamos introduciendo prácticamente y en todo lo que estamos sacando de la unidad, es que no queremos que sea una guía más que guardes en tu librero. Si te da flojera leerla, lee los muñequitos, ¿no? No puedo hacer un libro vaquero, ya es demasiado bajar el nivel, pero sí podemos hacer esta técnica que se llama infográfica, donde prácticamente está la abstracción de todo lo que te pongo en texto, casi todo, y te lo hago medianamente divertido, ¿no? Para que te llame la atención. Entonces, pues el equipo se ha ido conformando muy bien, ya llevamos varios productos así, y este en particular, a mi punto de vista, está muy bien logrado porque era muy técnico y muy sofisticado de repente, por ejemplo, para hablar de la historia natural del VIH o del virus, aquí para hablar de la hepatitis C, digo, de la B, la C y la sífilis, ¿no? Entonces, aquí está el modelo que finalmente pues, acabamos validando, OPB-APR, es orientación psicológica breve para la aplicación de pruebas rápidas. Y bueno, pues son cinco pasos muy sencillitos, ¿no? Que es la presentación y orientación del procedimiento, aplicación de las pruebas rápidas, exploración y retroalimentación de las conductas de riesgo de inyección y sexuales, devolución de resultados y referencia a servicios y entrega de folletos de información en su caso. Entonces, para los que van a recibir entrenamiento, pues también se puede, es muy didáctico para ustedes porque finalmente pues vimos una estrategia como un tipo chat, donde está el paciente, ¿no? Algunos de ustedes le llaman usuario, espero que le llamemos usuario por servicio, usuario del servicio, y el orientador, el psicólogo, como le queramos llamar, y está muy sencillo, muy fácil. Y bueno, pues los apéndices que también, no voy a parar en ellos, pero pues está el cuestionario que es parte de la estrategia, y muy sencillito, paso a paso, qué tengo que hacer para lavarme las manos con gel, con agua, con gel y con agua, cómo me pongo los guantes, ¿no? Cómo no hacerles, como cuando te pones, cuando no labres con los dientes, por ejemplo, es una primera recomendación. Apéndices también de descripción de los materiales, son los distintos tipos de materiales que podemos ocupar, las lancetas, el bulbo para la muestra de sangre, el cassette de la muestra, el curita que hay que pegarle al paciente, etcétera, ¿no? O al participante, la toma de muestra paso a paso como tendría que hacer, y evidentemente dentro de la guía van a encontrar qué es lo que hay que hacer con un resultado reactivo, con un resultado no reactivo y con un resultado inválido. Bueno, pues prácticamente hasta aquí llego yo, y lo que podría decir es que nuestras conclusiones son que a través de este convenio de colaboración, este trabajo colaborativo, se pueden hacer cosas de muy alto nivel, con alto nivel de evidencia científica, que se pueden trasladar, son herramientas trasladables a la práctica clínica, y para el mejoramiento de los servicios que ya tenemos instalados en el país. No es inventar el hilo negro, evidentemente no, pero sí sistematizar una serie de procedimientos para un mejor performance dentro de la práctica cotidiana, y así estar contribuyendo a la iniciativa de la reducción del VIH y otras infecciones de transmisión sexual en el mundo, tal como lo marca precisamente las Naciones Unidas a través de la estrategia pues 90-90-90, prácticamente ya estamos cerca del 2020 y de repente la meta está un poquito lejana, pero no tanto para nosotros, y el chiste es que en el 2030 prácticamente hayamos erradicado el VIH. Son cifras que ya nos hablará el doctor Carlos Magis, que es experto en el tema y es un visionario del tema, que lo vamos a escuchar un poquito más adelante. Muchas gracias por su atención. Me gustaría darle la palabra al doctor Carlos Magis, después a la doctora Medina Mora, y cerramos con las palabras de nuestra colaboradora interinstitucional. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Y quiero señalar el agradecimiento profundo de Censida. Yo trabajé mucho tiempo en Censida, desde 96 hasta el 2016 como director de investigación, y desde el 2003 hasta hace poco como director de atención.
Y por supuesto que siendo congruentes con algo que publicamos, una editorial que publicamos en el Llama, Stefani Strati y yo, 2008, el futuro del VIH en México pasa por adicciones, no hay otra forma de verlo que esa. La transmisión sexual sigue siendo, por supuesto, la más importante, pero esa es la que ya no crece, la que tenemos muchas formas de controlar, incluyendo la nueva estrategia de medicamento preexposición que estamos también desarrollando en el país. Pero lo que sí estamos viendo, y esa es una conversación que tengo desde hace mucho tiempo con la doctora Medina Mora, que el tema de drogas no es algo que tengamos bajo control, y drogas inyectadas sobre todo tienen una ampliación cada vez. Cuando yo empecé a trabajar esto, drogas inyectadas, pues tenía que ir a Tijuana, a Ciudad Juárez, porque en la Ciudad de México no había mucho que hacer y mucho que encontrar. Y en este momento pues ya tenemos evidencia de consumo de heroína en la Ciudad de México y en áreas que no tenían mucho que ver con una forma muy fronteriza de consumo, como el Bajío. Eso lo estamos viendo desde hace mucho. Entonces, cuando me tocó la oportunidad de estar en la parte de atención, pues siendo congruentes con esta visión, decidimos en Sencida y empujamos una colaboración estrecha con el Instituto Nacional de Psiquiatría. La primera fue para generar la evidencia, y una guía con evidencia, igual que esta que está presentando Rodrigo Marín, sobre metadona. Esta ya se presentó en este mismo auditorio, ya tiene un tiempo, ya está distribuida. La segunda es esta guía, que es una guía muy interesante, porque se dirige a un área de que desde nosotros, desde un programa de enfermedades de transmisión sexual, básicamente el diálogo pues siempre es un poco más lejano, pero que lo haga el Instituto de Psiquiatría, que tiene liderazgo en el tema. Hablar de detección en unidades donde se está haciendo tratamiento de adicciones creíamos que era muy importante, y esta es la guía que presentó el doctor Marín. Y por último, un documento del año pasado, que es la guía para el manejo psicológico de las personas que llegan con VIH. En las unidades, tenemos 140 unidades de tratamiento en el país. La mayoría de ellas, 73, son ambulatorias, el resto son hospitales. Los hospitales tienen más servicios, las ambulatorias tienen un servicio básico, pero desde el principio lo fundamos en 2003, siguiendo un modelo de la Ciudad de México del 2000, tienen personal de psicología, y queríamos que este personal de psicología hiciera un uso de todas las herramientas que hay ahora, de todos los instrumentos que hay, de las capacidades de trabajar en red que tenemos para hacer un mejor uso. Y este es el último documento que espero que también Rodrigo tenga oportunidad de presentar en algún momento ya en el futuro. Pero quisiera nada más hacer un comentario sobre qué nos falta, porque creo que reducción del daño es muy importante. Es importante para lo que viene de VIH y es importante para lo que está pasando con hepatitis C. Los resultados de la investigación de la doctora Fleiss y los resultados que teníamos de 2006 del transversal, que fue origen de una cohorte, que soy coinvestigador con la doctora Stefani Strati, y también la doctora Medina Mora participa en esa cohorte, nos demostró que la prevalencia de hepatitis C en usuarios de drogas inyectadas era muy alta. Y hepatitis C en este momento se convierte más o menos como era el VIH en 1990, una enfermedad con una población grande. Si hay 220,000 personas viviendo con VIH estimadas, pues hay 700,000 personas viviendo con hepatitis C estimadas por encuesta nacional, por Instituto Nacional de Salud Pública. Hepatitis C tiene otro comportamiento que el VIH, un 25% de las personas lo eliminan, no tienen consecuencias, pero en el resto empieza a haber, es una enfermedad también crónica como VIH, y va a empezar a enfrentar muchos problemas. Y desde 2014, probablemente ustedes siguen esto, tenemos ya, a diferencia de VIH, que tenemos en VIH medicamentos muy eficientes, pero lo controlan. En VIH ya estamos hablando de cura funcional, una persona tomando tratamiento del que tenemos, que es además de acceso universal, no va a tener probablemente la misma esperanza de vida que un mexicano o mexicana sin VIH, y eso es más o menos, ya cae en el campo de lo realmente sorprendente. Cuando en el 95 hice una estimación que se publicó sobre la sobrevida de personas con VIH, era de 1 año, y ahora puede ser fácilmente de 40.
con los medicamentos que tenemos que son gratuitos. Bueno, el tema es que en hepatitis C tenemos un medicamento, en 2014, una serie de medicamentos antivirales de acción directa que son curadores, el 95% de los pacientes se curan. Esto nos da la posibilidad de estar pensando de erradicar una enfermedad que es hepatitis C. El problema, por supuesto, es costo. El tratamiento negociado por comisión negociadora, quiere decir para IMSS, ISSSTE y nosotros, Secretaría de Salud, está en los 200,000 pesos, $10,000 más o menos, depende de cómo diga Trump que está el dólar ahora. Pero, por ejemplo, países como Brasil y la Argentina lo compran en $5,000 y países como Egipto, que es el país con la prevalencia más alta en el mundo, cerca de 20% poblacional, estaban pagando $1,000 y es un medicamento que puede costar $100 si uno lo compra en la India, en medicamentos genéricos que no respetan patentes. Sí tenemos un escenario de ampliación necesaria de tratamiento y de ampliación de diagnóstico en hepatitis C. Y esta guía habla de los dos tipos de diagnóstico para VIH, pero también habla del diagnóstico de hepatitis C, que lo hemos estado haciendo en las personas que acuden a los programas de nosotros. La maestra Marisol Ponce podría tal vez hablar un poco de eso, porque teníamos programas, ella lo mantiene, que está haciendo esto. Pero quisiera regresar a una transparencia que presentó el doctor Marín, de qué es lo que nos hace falta para reducción del daño. Entonces, primero un programa de jeringas, tenemos un programa de jeringas desde hace un tiempo, estamos dando jeringas, sobre todo en el norte, pero lo que es más curioso es que los que más hacen los programas de jeringas, de distribución de jeringas, son los programas de VIH. Los programas de adicciones les cuesta trabajo, algunos lo hacen, CIJ tiene, pero les cuesta trabajo llevar este proceso. Tenemos terapia de sustitución de opioides, sí la tenemos, pero desafortunadamente las 24 o 25 clínicas que tenemos de metadona en este país, todas son privadas, salvo 2 que son de CIJ. Nos falta una expansión de metadona definitivamente y de otros mecanismos de sustitución de opioides. Tratamientos de dependencia de las drogas, no quiero venir a hablar de eso a un lugar que saben más que yo. Consejería de detección de VIH, por supuesto. Hacemos aproximadamente en el país unas 2 millones de pruebas, pero nos falta mucho por hacer. Estamos proponiendo desde Sencida que todas las personas una vez en la vida se hagan una prueba de VIH, que las personas de las poblaciones claves se la hagan por lo menos 2 veces por año, pero deberíamos normalizar mucho cómo hacer la prueba y en ese sentido es donde avanza este manual. Deberíamos estar insistiendo que todas las personas que llegan a lugares de tratamiento de adicciones se hagan la prueba, no hay una razón por la cual no hacerla. Éticamente tenemos la posibilidad de ofrecer el tratamiento a todas ellas, entonces deberíamos estarlo haciendo. ¿Tenemos terapia antirretroviral? Sí, alcanzamos terapia antirretroviral universal desde el 2003. Esto es un gran logro para el país. Tenemos prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual. Los números que presentó Rodrigo, esa es un poco una de nuestras vergüenzas. Las ITS son de manejo de centro de salud. Generalmente tenemos poco laboratorio y seguimos haciendo un manejo sindrómico que nos está limitando. Creo que este país se merece ya un manejo mucho más amplio de corte teológico, quiere decir con diagnóstico en el sitio de cuál es la infección. Tenemos ahí una discusión permanente si hay un aumento de sífilis o lo que está haciendo es cada vez se diagnostica más sífilis y yo creo que sí tenemos que prestar atención a estas otras ITS. La disminución del uso de condón que sí se ve porque las personas que están en tratamiento con antirretrovirales no transmiten el VIH, eso ya está demostrado, pero pueden transmitir otras ITS, ese es un riesgo que probablemente crezca. ¿Tenemos programas de distribución de condones? Sí, tendríamos que tener más uso de condones. La encuesta nacional de salud nos dice que en primera relación sexual, que es la única forma de medir, una de las debilidades de nuestro país es que nunca hemos tenido el recurso, pero no la decisión política de tener una encuesta de sexualidad en este país. Solamente tenemos una encuesta de comportamiento sexual de la Ciudad de México del 90 y de esos tenemos que estimar para todos lados. Pero el uso de condón sigue siendo como el vaso medio vacío, medio lleno. 70% en hombres en primera relación sexual y 30% en mujeres. Las mujeres siempre declaran como la mitad que los hombres. Y ese 70% es mucho o es poco. Bueno, si nos vamos a 1985, lo que declaraban los hombres en ese momento era el 7%. Entonces hemos crecido mucho, pero todavía nos falta un poco más. Sí tenemos muchos programas de información, educación y comunicación, eso lo hemos hecho mucho. Nos falta probar qué tanto funcionan, ¿sí? Y la prevención, vacunación, diagnóstico y tratamiento de hepatitis virales, ese es nuestro
ahí es donde tenemos que poner mucho más. Y por supuesto, por último, el tema de tuberculosis, que es también un reto a nuestras poblaciones. Tuberculosis es muy prevalente, es la primera causa de muerte en personas con VIH, es muerte por tuberculosis. Entonces, esto deberíamos hacerlo. En México hacemos todo, pero no hacemos todo en la misma escala. Tenemos mucho más de algo y tenemos mucho menos de otro. Pero muchas gracias por esta oportunidad de venir a comentar esto. Gracias. Muchas gracias, doctor Matis. El comentario de la doctora Melina Mora, por favor. Muchísimas gracias y es un honor compartir la mesa con Carlos. Hemos comentado de esto durante muchísimos años y dentro de un poco les voy a dar algunos datos sobre la colaboración que empezamos a tener en los 80s y el gran papel que la atención de VIH ha puesto en que se vea el tema de drogas, porque el tema de drogas es totalmente invisible y sigue invisible. Entonces creo que coincidimos con este gran riesgo que planteó él y la doctora en este editorial, ¿no? Y que es el resultado del trabajo que tienen de esta cohorte que ha dado información importantísima del VIH en la frontera y de cómo está pasando por el tema de drogas. Entonces me parece que tanto Stephanie como Carlos han sido grandes colaboradores en poner el tema de las drogas sobre la mesa. Y el hecho de poder colaborar y tener esta guía, que no voy a hablar ya mucho de ella porque me parece que Rodrigo hizo una presentación excelente de lo que tiene, es muy fácil de usar, es muy clara, nos lleva de la mano, contiene todo este elemento de la sensibilidad de la persona que va a hacer las pruebas, de entender quiénes son los usuarios, qué problemas tienen, vienen normalmente con mucha tensión y expectativa y angustia, y cómo entonces podemos nosotros ayudarlos a tener una mejor apego a esto y aumentar el número de pruebas, como se dice. También el cuidado del cuidador, me parece que ese es un elemento muy importante. La guía práctica y la guía visual es muy interesante y me parece que sí es una guía y que yo creo que no va a ser una guía que se va a poner en el closet, como él dijo, digamos en el librero, sino que realmente se va a usar. Y el hecho de haberlo trabajado en redes me parece también muy importante porque al final pues son los centros de tratamiento el foco de esta guía, los que tendrían que estarlo usando. El trabajo con centros de integración juvenil ha sido realmente importantísimo. Hemos trabajado juntos el tema de la comorbilidad, cuando en realidad hay muchísima resistencia a tratar dos trastornos que tienen los pacientes, pero que se tratan en lugares diferentes, y tratarlos en el mismo lugar es una respuesta muy adecuada. Y ahora también con este tipo de guías en donde se puede trabajar pues en los centros de tratamiento y que se pueda llevar a otros lugares de tratamiento públicos y privados, me parece que es una respuesta importante y que esta guía va a tener su lugar. Y la pregunta es, ¿cuál sería el siguiente paso? Porque hablamos de los centros de tratamiento y yo estoy de acuerdo que en los centros de tratamiento debemos mejorar y aplicar de rutina estas pruebas y todas las medidas de reducción de daño que se pueden hacer en estos centros de tratamiento, pero las poblaciones más vulnerables con las que trabaja el doctor y ha trabajado durante mucho tiempo, con las que trabaja Clara Fleis y todo el equipo, no llegan a estos centros de tratamiento. Tienen acceso a los antirretrovirales, pero no los pueden comprar. Y no pueden llegar a ellos porque, digamos, no tienen los recursos para llegar a ellos de transporte, de distancia, y se quedan entonces muchos de ellos sin los medicamentos, sobre todo sin la atención de drogas. Y además, si no trabajamos también con la policía, que los detiene, les destruye sus drogas, les rompe las jeringas, que se pone en riesgo también, no vamos nunca a poder salir adelante. Entonces, es
la importancia de trabajar en este tema en red, en poder llegar la atención a la comunidad y en poder hacer llegar a las personas que más vulnerabilidad tienen. ¿Y por qué son vulnerables? Los estudios de la doctora Claudia Raful, que se ha incorporado ya también al Centro de Salud Global en la Frontera, que trabajó con el doctor Magis y la doctora Stephanie en el proyecto Cohete, pues es cómo es esta transmisión, cómo un usuario de drogas inicia a otro para mantener su consumo y cómo este es un mecanismo de transmisión, desde luego de la práctica de inyección, pero también de todos estos problemas de salud. Y si ese es nuestro futuro, pues me parece que tendríamos que estar pensando en una siguiente guía de cómo hacer trabajo de búsqueda y en la comunidad. Las organizaciones de la sociedad civil, como bien decía Rodrigo, hacen un trabajo estupendo, pero tendríamos que ayudarlos para que realmente se hiciera un programa integrado. ¿Cómo podemos salir adelante? O sea, en los estudios que hicimos el doctor en Tijuana y nosotros en Ciudad Juárez, él también trabajó en Ciudad Juárez, pero viendo cuál era la transmisión por la inyección de drogas en Ciudad Juárez, donde se daban jeringas en las cárceles. Eso pasó en finales de los 80, principios de los 90, el índice de casos en Ciudad Juárez era menor del que había en Tijuana, donde no había esas prácticas. Es decir, es una evidencia que tenemos hace 30 años, más de 30, y la evidencia sigue allí y no avanzamos con los programas de reducción de daño. Me parece que tenemos que trabajar en esto. En ese momento pudimos hacer pruebas de orina en cárceles, en personas que estaban internadas, y se daban jeringas en las cárceles. Eso es lo que se tiene que hacer ahora. Era desde entonces un poco difícil que la gente lo aceptara porque había mucho estigma contra estas medidas de reducción de daño, pero pues en realidad desde entonces vimos que eran importantes y ahora seguimos sin ellas. Entonces, bueno, suficientemente. Y decía el doctor ciertamente, y también dice la doctora, en su prólogo, la doctora Patricia Uribe, cómo trabajamos sin integrar. Entonces tenemos un programa bueno, pruebas de que funciona, pero no los integramos en una política global. Me parece que allá tendríamos que ir. El Observatorio de Drogas, que acaba de abrirse al público, que da los datos de centros de integración juvenil, de los UNEMES y de los centros de rehabilitación, que está disponible en la página de CONADIC, pues nos habla de que todos los estados tienen personas con problemas de drogas en tratamiento. Ya la encuesta de adicciones del 2017 nos había dicho que prácticamente todo el país lo tenía y que no eran necesariamente los países en frontera los únicos. Sí son los más importantes, pero aparecía ciertamente Oaxaca, ciertamente Puebla, lugares que desde hace mucho han tenido el problema y que ahora están por encima de muchos otros estados de la frontera. Ahora son todos los estados y sumamos todos los centros de tratamiento, y el número de casos va a depender de dónde está ubicado el centro. Digamos, esto es parte todavía de lo que se tiene que analizar, pero ciertamente pues sí, Sonora, Baja California y Chihuahua siguen teniendo los primeros lugares. Entonces, sí hay muchos factores de riesgo para que esto se transmita. La migración de retorno fue muy importante en el Bajío, ¿no? Y en lugares donde no se había detectado, de repente se detecta, y se detectan ya los lugares de disponibilidad de la heroína. O sea, cuando nosotros trabajábamos en Juárez, no venían las personas con dependencia a México. Hasta que un día me dijeron, doctora, ya la vamos a poder ir a ver, ¿no? Lo cual, qué bueno que podían venirnos a ver de Juárez, pero eso significaba que podían comprar la droga aquí, ¿no? Entonces me parece que los programas de sustitución se vuelven especialmente importantes, el abrirlos en donde se requiera, y parecería como que tendríamos que pensar en una estrategia diferente, porque en los lugares que tienen pocos casos no podemos abrir centros especializados en esto. Tenemos que dar eso a partir de los centros que ya existen dentro del sistema de salud, y para eso tenemos que acabar con el estigma. Y esta nueva propuesta, en la que afortunadamente hay una apertura ahora muy importante para las salas de inyección, tanto
en los organismos internacionales que antes no lo veían con buenos ojos, como en el gobierno mexicano, me parece que será una oportunidad única de incorporar estas medidas y el tratamiento de alteraciones mentales también, en la depresión y en todos los trastornos que tiene esta población, para dar un tratamiento integral y realmente preventivo. Entonces, cuando hay una guía nueva y buena, pues siempre dice ahora la que sigue, ¿no? Pero la que sigue ciertamente yo creo que tiene que ser cómo llegamos a la comunidad en las poblaciones que no van a venir a los centros. Pues muchas felicidades a Rodrigo, al equipo. Fue una colaboración estupenda y desde luego pues, el trabajo con Censida, que fue importante y seguirá siendo importante. Muchas gracias, doctora, que está aquí con nosotros. Será, creo, que nuestro siguiente paso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marilena. Últimas palabras para... ¿Quieres oír? Comentario final de la maestra Ponce. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación que nos hizo el doctor Marín, y a nombre del Censida nuestro agradecimiento. Palabras breves porque más o menos ya dijeron creo que las cosas más importantes, pero creo que desde el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH, desde que estaba la doctora Patricia Uribe y el doctor Carlos Magis al frente, siempre impulsaron las acciones colaborativas con otras instituciones de salud, instituciones académicas y de investigación, y con sociedad civil, porque sabemos que en el combate contra la epidemia del VIH la colaboración es importante y el impacto puede ser más grande. Y todas las acciones en salud pública tienen que ser basadas en evidencia. Entonces, en este sentido, esta guía será una herramienta más de fortalecimiento de atención a una de las poblaciones más afectadas por el VIH, que en particular, como ya se mencionó, son las personas que se inyectan drogas, pero en forma general las personas que usan drogas. Aunque en el estudio de campo encontraron que la prevalencia era un poco más baja que en personas que se inyectan drogas, sigue siendo más elevada que en las personas que la población general, ¿no? Entonces sigue siendo una pauta para seguir fortaleciendo las acciones. Y bien, también se mencionó que uno de los objetivos que nosotros tenemos marcados por ONU-SIDA es el 90-90-90. A lo mejor la mayoría está familiarizado con esa meta de diagnosticar al 90% de las personas que se estima que viven con VIH y al 90% de esas personas incorporarlas a tratamiento, y que el 90% de esas personas en tratamiento estén en supresión virológica. En ese sentido, uno de nuestros grandes desafíos, porque nuestra meta más inmediata es para, como se comentó, para el 2020, y solo tenemos detectados al 65% de la población que se estima que vive con VIH. Entonces, si estamos en 2019 y es para el 2020, parece muy desafiante y parece algo lejano, pero creo que debemos de seguir haciendo acciones, y una de estas acciones es la colaboración con instituciones de investigación, y nuestro trabajo va a ser también impulsar la implementación y seguimiento de la guía, y colaborar, que a lo mejor aquí no está presente, pero por ejemplo está presente Centros de Integración Juvenil, también el Consejo Nacional contra las Adicciones, porque solamente así podrá llevarse a la práctica las mejores, valga la redundancia, la mejor práctica para la detección, y así poder incrementar y por consecuencia tener un mejor resultado, y al final lo más importante pues es la salud de las personas. Entonces, bueno, esperamos poder seguir colaborando, y pues muchas gracias y muchas felicidades por este trabajo. Buenos días. Solamente para cerrar, creo que ya estamos por encima del tiempo. Felicitar
felicitar este magnífico documento, a Rodrigo Marín, a la doctora María Elena Medina, al doctor Magís, por este trabajo colaborativo, resaltar pues esta importancia de que las instituciones que se han venido creando y desarrollando para atender los diversos problemas de la salud mental, las adicciones, los problemas de las infecciones por transmisión sexual, pues estemos desarrollando acciones conjuntas pues, que vayan en beneficio del estudio y de la mejora de nuestros pacientes, de la población en general, ¿no? Yo creo que estamos también frente a una oportunidad de incidir en el cabildeo, en los centros de decisión, valga la redundancia, del nuevo gobierno, para que en los programas nacionales de desarrollo, los programas sectoriales en salud, se tome en cuenta el papel que cada una de las instituciones viene desarrollando para tratar de articular mejor los esfuerzos. Lo acaban de decir muy claramente, los problemas, si bien han avanzado en su solución, también es cierto que algunas situaciones de rezago y por la historia natural también de la problemática de las adicciones y demás, nos dan la impresión de que a veces seguimos actuando de una manera aislada y desarticulada, ¿no? Nos quejamos de poco presupuesto, pero también a veces tenemos que ese poco presupuesto está o mal distribuido o está en muchas instancias disperso, ¿no? Y entonces, pues ahí están los datos, las porcentajes, las prevalencias se mantienen. Y digo, en el caso específico de las enfermedades de transmisión sexual, pues es un buen ejemplo de cómo lograron posicionar el tema, visibilizarlo y en ese sentido lograr también avances muy sustanciales. Creo que para los que estamos en el campo de la salud mental va a ser muy importante también tomar en cuenta ese modelo, no solamente en México, sino en el mundo, para tratar de visibilizar. ¿Por qué? Porque al final del camino pues, nos damos cuenta de esa enorme conjunción entre que pues finalmente el problema ahora es de drogas, y demás. Y bueno, felicitar a toda esta institución, al Instituto Nacional de Psiquiatría, las colaboraciones que en otros campos, Clara Félix, el doctor Villatoro, ustedes están haciendo, pues son o dan cuenta de la importancia de esta institución en la contribución al desarrollo del conocimiento y alternativas de solución. Felicidades a todos. Gracias, doctor. Pues entregamos una constancia al doctor Rodrigo Marín, agradeciendo su participación, y con esto daríamos por terminada la sesión. Muchas gracias. Vayan a comer los bocadillos porque los hice en la mañanita, por favor.